Hola, me llamo José Luis González, soy o he sido profesor de lengua y literatura española durante varias décadas. Voy a intentar contestar a una serie de preguntas que me han planteado amablemente unos alumnos del Instituto María Aurelia Capmany sobre la dinámica de la clase Flipped Classroom. Voy a intentar contestar una por una las preguntas que me han sido hechas. En principio, la primera es que ¿cómo ha sido tu experiencia docente en el uso de aplicaciones en la educación? Desde que empecé, hace bastante tiempo, he sido un profesor entusiasta de la investigación y la experimentación educativa. Lo he hecho de todas las formas posibles, pero hacia 2005 abrí un blog personal sobre educación llamado Profesor en la Secundaria. Aquello fue una eclosión en mi vida sobre lo que era el proceso de compartir información en la blogosfera. Rápidamente, unos meses después, lo apliqué en el aula. Había llegado al instituto una clase, un aula de ordenadores portátiles y animé a mis alumnos a participar en un blog educativo que había creado para ellos. Les planteaba un debate o una cuestión y ellos participaban por medio de comentarios. Aquello fue, hablo del año 2006, algo apasionante. Pero claro, era un tiempo en que todavía los ordenadores eran una absoluta novedad en la educación. Para que la tecnología sea eficaz, cada alumno debe tener un portátil, una tableta o un iPad con buena conexión a Internet. Entiendo que los portátiles o las tabletas no deben ser simplemente para ver libros digitales de las editoriales. Esto es una farsa, esto es un fracaso absoluto. El profesor tiene unas posibilidades enormes de abrirse a nuevas posibilidades educativas que son auténticamente prodigiosas. Pero estimo que muchas veces los profesores son más bien partidarios de métodos tradicionales que supongan el control del aula, la copia, la memorización. Esto tiene ventajas, claro, pero también inconvenientes. ¿Cuánto tiempo llevo dando clases de lengua castellana? Pues bastante tiempo. Empecé en diciembre de 1979. Es decir, que desde entonces, desde la Barcelona del posfranquismo en plena transición democrática, he sido profesor de lengua y literatura española. ¿Por qué decidí cambiar a esta manera de dar clase? Bueno, puedo decir que es mi carácter. Desde que empecé en 1979 he buscado experimentar y encontrar nuevos sistemas de enseñanza. Detesto repetirme, no soporto hacer 2 años lo mismo y de la misma manera. En cierta manera yo añoro el tiempo en que no existía Internet. Hay alguien que ha dicho que Internet nos ha hecho más tontos. Y algo de esto es cierto. Internet ha traído unas ventajas gigantescas, pero también un descenso en muchos niveles de atención, de concentración, de una cierta infantilización de las cosas. Y yo añoro el tiempo anterior a Internet, pero es absurdo añorarlo. Internet ha traído cosas fabulosas. Por tanto, hay que aprovechar todo el potencial enorme de la tecnología y estar abiertos a procesos de investigación que se dan en todo el mundo. Hemos de entender que los problemas que tenemos en los distintos países no son únicos de nuestras sociedades, son problemas que se dan en todos los países del mundo y que están buscando modos de enfrentarlos.
¿Qué diferencia hay entre explicar en clase y utilizar vídeos? Lo que es la esencia del Flipped Classroom. ¿Prestan los alumnos más atención con el Flipped Classroom? Mi reflexión es que, tras muchos años de docencia, la atención eficaz en clase por parte de los alumnos no es muy elevada. El profesor se pone a explicar e inmediatamente más del 60% de los alumnos desconectan mentalmente. Su mente se evade. Los profesores creen que están aquí, pero no están. El aula es un lugar en que las distracciones son lo más normal. Los alumnos se distraen unos a otros y además es difícil, si no imposible, que mantengan la atención más allá de 10 minutos de forma eficaz. El aula es un lugar muy inestable en cuanto a la atención. La idea del Flipped Classroom es que los alumnos vean los vídeos en casa, solos, de modo que no haya nada que les distraiga. En este sentido puede facilitar más la atención. También hemos de saber que el vídeo es una herramienta que actualmente se está utilizando masivamente en la educación. Supongo que todos conocemos Khan Academy, que ha publicado centenares, si no miles de vídeos que llegan a millones y millones de alumnos de todo el mundo. Si alguno de ustedes o de vosotros siguen las charlas TED, habrán visto que el creador de Khan Academy empezó de un modo sencillo, explicando mediante un vídeo a una muchacha familiar suya, y se dio cuenta de que aprendía mejor mediante el vídeo. A partir de aquí ha creado una infraestructura educativa totalmente generosa, sin ánimo de lucro, que difunde más de miles y miles de vídeos centrados en el área matemática, científica, etc. ¿Aprenden los alumnos más con este método, con la Flipped Classroom? Pues no lo sé. Sencillamente no estoy en disposición de dar una respuesta afirmativa o negativa, pero sería un aspecto a evaluar. No hay una receta mágica, hay profesores tradicionales muy buenos. No voy a pensar que yo soy el profesor que ha dado con la clave universal de cómo enseñar. Hay profesores que tienen metodologías tradicionales y que son excelentes. Supongo que todos tenemos conocimiento de muchos de ellos, y no es que alguno de los que esté viendo este vídeo lo es. El aula o el factor profesor es un elemento muy complejo, unido a la sintonía que logre con sus alumnos. Para los alumnos aplicados, para los buenos alumnos, cualquier método es efectivo. No creo que los resultados que haya obtenido con la Flipped Classroom hayan sido muy diferentes a los que hubiera obtenido con un método mucho más tradicional o convencional. Hay alumnos que destacan siempre porque son metódicos y trabajadores, lo cual no quiere decir que sean también imaginativos y creativos. No necesariamente se dan unidas estas características. Puede haber excelentes alumnos que trabajen con método y con rigor, pero que no sean nada imaginativos. Y puede que haya alumnos muy imaginativos y creativos que no tengan capacidad de rigor y método. ¿Qué es lo más efectivo de este método? Para mí es la complicidad que se establece entre profesor y alumnos. Y por otro lado, dejar la clase, la duración de la clase, esos 50-55 minutos de la clase, libres para otras actividades más personalizadas, y que el aula no sea ese templo de silencio y orden que añoran tantos profesores.
Digamos que hay un dinamismo muy interesante. Los alumnos pueden trabajar con más autonomía. ¿Piensas o pienso que otras escuelas deberían aplicar este método de enseñanza? Me da igual. La verdad es que me tiene sin cuidado. Yo he sido un modesto profesor que ha querido llevar a sus alumnos a la vanguardia educativa. Lo que otros hagan o dejen de hacer no es de mi incumbencia. No pretendo ser proselitista, no quiero crear una idea de que yo animo a que todo el mundo utilice la Flipped Classroom. La verdad es que me es exactamente indiferente. Desafortunadamente, lo que he visto en mi carrera educativa de varias décadas es que los profesores no colaboran. He visto que los profesores son células aisladas que no establecen demasiado intercambio entre ellos, no investigan acciones pedagógicas conjuntas. Raramente los profesores debaten o aprenden o investigan juntos otras posibilidades. El lugar donde menos se debate de pedagogía es un centro de enseñanza. Quizá es que no hay tiempo, vamos tan apretados, tan agobiados con la dinámica del curso, controlando las cosas, con la burocracia, que no hay tiempo, pero tampoco hay demasiado interés. La enseñanza es un conglomerado de egos descoordinados por parte de los profesores. Es lo que yo he visto. No me voy contento en ese sentido. Pienso que es una profesión muy egocéntrica y muy individualista. Hay muchas acciones interesantísimas a nivel particular, pero no es eficaz de modo colectivo. ¿En qué consiste el método Flipped Classroom y cómo funciona? Bueno, no sé si los que oyen este vídeo lo conocen ya, pero en esencia es descargar la hora de clase, esos 50 minutos de clase, de las explicaciones tradicionales y hacer estas explicaciones de modo dinámico mediante vídeos o documentos compartidos que se habrán visto en casa antes de la clase. Es decir, los alumnos llegan a clase con la unidad didáctica ya vista o estudiada. El aula se convierte en tal caso en un espacio diferente, un espacio mucho más libre que sirve para profundizar, para ampliar, para debatir, para investigar, para que el profesor se adapte más a las peculiaridades de cada alumno. Tiene más tiempo para dedicarse a saber dónde están sus alumnos. Pero no hay una única manera de aplicar el Flipped Classroom. Esto es simplemente una idea, ¿no? La cuestión de que los vídeos o los documentos se ven en casa y la clase sirve para ampliar o profundizar. Supongo que cada profesor puede desarrollar la idea de Flipped Classroom de un modo distinto. No he conocido a otros profesores que la apliquen, pero pienso que puede haber dinámicas muy diversas para hacerlo. Lo fundamental es convertir el aula en un lugar dinámico y no estático ni pasivo. ¿Qué ventajas aporta al proceso de aprendizaje? Pienso que una mayor personalización del aprendizaje que se adapta mejor a las características de cada alumno. Y, por supuesto, y para mí es esencial, hacer del aula un lugar de cuestionamiento, de debate, de participación. La imagen de un profesor al que todo el mundo teme o respeta, que explica durante 40 o 50 minutos a 30 alumnos que están en silencio, que copian y que copian, no es para mí el ideal de un aula ni de una clase. Por muy deseable
que sea para muchos profesores que anhelan aulas tranquilas y obedientes.